Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu santa presencia, Señor. Estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Te damos honra, gloria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. La recibimos con mansedumbre en esta mañana, Señor, en nuestro corazón. Gracias por mentes expectantes y por corazones receptivos, Señor. Gracias por la unción para poder enseñar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estábamos hablando acerca de la sangre de Jesús. Esta es la segunda y última parte de este tema y tenemos que aprender cómo aplicar y apropiarnos de la sangre de Jesús para poder disfrutar de todos los beneficios que nos da la sangre de Cristo Jesús. Un requisito básico es conocer lo que la Biblia enseña acerca de la sangre de Jesús. El Nuevo Testamento enseña que la sangre de Jesús fue derramada. Y por lo tanto, tenemos 7 beneficios que provee la sangre de Jesús a nuestra vida. Lo que voy a compartir ahora son 7 beneficios de la sangre de Jesús a nuestra vida. En el libro de Levíticos, leí la semana pasada, en el capítulo 16, versículo 14, dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Entonces, como esa sangre fue rociada 7 veces, hay 7 beneficios para nosotros. Vi la semana pasada el primer beneficio, que es la redención. Hemos sido redimidos, ¿no? Y leemos Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Dije, redimir significa volver a comprar. Estábamos en manos del diablo, pero Jesús nos volvió a comprar con su sangre. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, y leo, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y hemos hablado también de la palabra cordero en la sesión anterior, de la palabra Pesaj, que significa la palabra Pascua, ¿no? Que significa pasar de largo y tiene que ver con misericordia, pero también tiene que ver con la obediencia. Entonces, la palabra cordero nos hace volver a la Pascua, el cordero pascual. Y Jesús no tenía ni mancha, mejor dicho, él no tenía pecado original, porque dice que él era el unigénito. La palabra unigénito en el griego es la palabra monogenes, único en su género. Y Hebreos nos dice que Él es nuestro sumo sacerdote, quien fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús no tenía pecado, tampoco tenía contaminación, y Él fue sin pecado. Y hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios, que es Jesús, con una sangre limpia. Y hemos sido redimidos. Y en el libro de Salmos 107, y leemos, dice: díganlo los redimidos de Jehová. Díganlo, hablen, hablen los redimidos, pónganse de acuerdo con Dios, hablen la palabra de Dios. La palabra de Dios va a traer a sus vidas todo lo que usted necesita. Por eso, díganlo los redimidos. Esto es para los redimidos, no es para todos. Es para los hijos de Dios, los redimidos. Solamente los redimidos conocen la palabra y deben conocerla. Por eso los redimidos, díganlo. Los que han redimido del poder del enemigo. Digan los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del diablo, del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás. Entonces, si somos redimidos
¿Qué debemos hacer? Hablar la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios, testificar la palabra de Dios. Esa es la manera de ponernos de acuerdo con Dios, hablando su palabra. Si no hablas, no va a suceder nada. No tendrás los beneficios de la redención. Es tu confesión, tu testimonio, la declaración de la palabra en tu boca, creyéndola en tu corazón y soltándola por tu boca. De esa manera podemos hacer que la sangre de Cristo obre a favor nuestro. Cuando estábamos sin Jesús, estábamos en manos del diablo. Ahora que estamos en Cristo, ya no estamos con el diablo, porque hemos sido redimidos mediante la sangre de Jesús. Mediante la sangre de Jesús hemos sido redimidos del poder del diablo. Ahora quiero pedirles que abran sus micrófonos. Esta es la primera de las 7 y cada una de ellas vamos a hacer todos una confesión de fe, ¿ya? Vamos a hacer esta confesión de fe y mira a los que están ahí en pantalla, vamos a decirlo todos en voz alta. Y después voy a volver a cerrar los micrófonos para poder seguir enseñando y luego voy a volver a abrir para que hagamos la declaración del segundo beneficio, luego del tercer beneficio y así sucesivamente. A la voz de 3, vamos a hablarlo. 2, 3. Mediante la sangre de Jesús. Mediante la sangre de Jesús. Mediante la sangre de Jesús he sido redimido del poder del diablo. Otra vez, todos juntos. Mediante la sangre de Jesús he sido redimido del poder del diablo. He sido redimido del poder del diablo. Vamos a continuar. Beneficio número 1, redención. Beneficio número 1, redención. Beneficio número 2, limpieza de pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 17, dice: pero si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre. En el lenguaje original, la Biblia, el lenguaje original dice: si seguimos andando en la luz, seguiremos teniendo comunión unos con otros. La evidencia de que estamos andando en la luz es que tenemos comunión unos con otros, entre hermanos, como iglesia. Si dejamos de tener comunión y amor entre nosotros, ya no estaremos andando en la luz. No puedes aborrecer a tu hermano. Y si no estamos en la luz, no seremos limpiados, ya que la sangre no limpia en las tinieblas. Eso es algo muy importante. Entonces tenemos que seguir andando en la luz, tenemos que seguir teniendo comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos seguirá limpiando constantemente de todo pecado, porque la sangre de Cristo es una provisión permanente, es algo constante. Entonces no importa dónde estás, pero si estás caminando en la luz, aunque estés en circunstancias difíciles o rodeado de personas perversas o haya alguna fuerte opresión demoníaca, mientras andemos en la luz y en comunión con nuestros hermanos, la sangre de Cristo estará constantemente limpiándonos de todo pecado. De todo pecado. Hay alguien que tiene en este momento dolor en los riñones. Así que ponte la mano ahí en los riñones. Yo solamente suelto la palabra. Por la llaga de Jesús, sé sano. Por la llaga de Jesús, sé sano. Es en tu lado izquierdo, sé sano. Sé sano en el nombre de Jesús. Por la llaga de Jesús. Amén. Continuemos. En el Salmo 51:7, este es el Salmo en el que el rey David, convencido, ustedes saben, David adulteró y fue autor intelectual de un asesinato.
él se arrepiente y se vuelve a Dios. Y él clama a Dios con todo su corazón pidiendo misericordia. Y él dice lo siguiente en Salmo 51:7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Desde que él nombra el hisopo, recuerde que en la sesión anterior vimos que la sangre había que ponerla en una vasija y el hisopo era una planta. Con ese hisopo tocábamos la sangre para untar el dintel y los postes. Entonces aquí David está hablando de la sangre. Purifícame. ¿En qué estaba pensando David cuando dice purifícame con hisopo y seré limpio? En la sangre del cordero. Purifícame con hisopo y seré limpio y seré más blanco que la nieve. La sangre de Cristo nos lava y nos limpia y nos deja más blancos que la nieve. Aunque no lo veas, pero tienes que creerlo. Pero para creerlo, primero tienes que saberlo. El que sabe, gana. El que conoce, gana. Entonces, qué privilegio. Esto es algo maravilloso. Saber que tenemos a dónde ir cuando hemos pecado. Todos los que estamos en Cristo tenemos ese privilegio. Es algo maravilloso. ¿Saben por qué? Porque en este momento millones de personas en el mundo entero se sienten culpables por las cosas malas, los pecados, los errores que han cometido. Y ellos no saben a dónde ir. ¿Y sabes qué es lo que hace la mayoría? Se suicida. Se condenan, se autocondenan. Pero date cuenta qué maravilloso es Dios, que nosotros tenemos a dónde ir cuando fallamos. Podemos acercarnos al trono de la gracia para recibir de esa gracia y misericordia. La Escritura nos dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para recibir gracia y misericordia para el oportuno socorro. Mientras que otros se autocondenan, y esa condenación que viene a la mente es del diablo. A él le encanta que la gente se sienta mal. A él le encanta que la gente sufra. A él le encanta que la gente pierda la brújula. ¿Se imaginan cuántas personas tienen remordimiento de conciencia y se sienten atormentadas por la verdad de su pecado? Ellos no saben a dónde ir para encontrar el perdón y la paz. Porque ¿sabes qué? Nunca puede haber paz si es que no hay perdón. Nunca puede haber paz si es que no hay perdón. Sin perdón no hay paz. Entonces, más de la mitad de la humanidad se encuentra en esa condición, condenándose, autocondenándose, sintiéndose mal por los errores y los pecados del pasado. Así que abra su micrófono que vamos a hacer la siguiente confesión, por favor. Abra su micrófono que vamos a hacer la siguiente confesión. Abra su micrófono y háblelo conmigo a la voz de 3. 2, 3. Mientras ando en la sangre de Jesús, ahora y para siempre, de todo pecado. Otra vez. Todos, por favor, a la voz de 3. 2, 3. Mientras ando en la luz, en la luz de Jesús me limpia ahora y para siempre de todo pecado. de todo pecado. Hermano, lo tienes en pantalla, decláralo. Eso lo estamos grabando, lo vas a leer. Ahora. Una vez más, todos juntos. Estando en la A la luz. voz de 3. 2, Estando en la luz. Sangre de Jesús. Ahora y para siempre de Ahora todo y pecado. para siempre de todo pecado. La sangre de Amén. Amén. Ahora sí, continuamos. Entonces, ¿sabes por qué digo ahora y para siempre? Porque quiero que entiendan que es algo que está ocurriendo en este momento. Estamos teniendo comunión, estamos todos juntos y la sangre de Jesús nos está limpiando. En este momento tenemos que andar en luz. Entonces, beneficio número 2. Beneficio número 3, la justificación. Beneficio número 1,
¿Cuál es? Redención. Beneficio número 2, limpieza de pecados. Beneficio número 3, la justificación. La palabra justificación en griego significa hacer justos. Vamos a leer Romanos 5:9. Romanos 5:9 leemos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. ¿De qué modo, de qué hemos sido justificados? En su sangre y por su sangre. De ese modo hemos sido. Entonces, hay que entender esto. Usted estaba con una demanda, había una demanda contra usted. Y esa demanda decía que usted es culpable y había un juicio. Y en ese juicio Jesús pagó por usted y usted ahora ha sido declarado inocente de esa demanda. Eso significa ser justificado. Significa que usted ha sido declarado justo, no por tus obras, sino por la justicia de Jesús. Ha sido hecho justo. ¿Qué significa justo? Significa exonerado, sin culpa, declarado justo, hecho justo, inocente. Entonces, necesitamos grabarnos en la mente que al ser justificado es como si nunca hubiéramos pecado, porque hemos sido hechos justos por la justicia de Cristo Jesús. Y Cristo nunca pecó, y Él nunca fue culpable, y Él no tenía pasado que borrar. Nosotros sí. Nuestra justicia propia, nuestras propias obras nunca nos llevarían al cielo. Pero leamos lo que tenemos en pantalla, Isaías 64:6. ¿Qué nos dice? Si bien todos somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hemos querido por obras ganarnos el cielo, y no es por nuestra obra, es por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Así que si tenemos trapos sucios de pecados y errores pasados que te están condenando, tú tienes que soltar, botar, desechar, deshacerte de esos trapos sucios del pecado, de tus errores pasados que te están condenando hasta hoy. Tú tienes que permitir que la sangre de Jesús te imparta la justicia de Jesús. Cuando tú permites que la justicia por la sangre de Jesús te es impartida en ti, el ya no podrá acusarte. El diablo ya no podrá acusarte. Voy a apagar los micrófonos porque se escucha hasta los estornudos. Vamos avanzando. Isaías 61:10, ¿no? 61:10. ¿Qué nos dice? En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. En este versículo nos dice Isaías que Dios nos ha dado la salvación y su justicia. Y cuando confiamos en Jesucristo y en el sacrificio que Él hizo por nosotros, somos vestidos con vestiduras de salvación. Y Dios nos cubre, nos rodea con el manto de justicia. Somos completamente envueltos en la justicia de Jesucristo. Y el diablo no puede decir nada en contra de nosotros. Si el diablo te dice, has cometido pecados, ¿no te acuerdas todo lo que has hecho? Dile, mira, don diablo, sí, es verdad, estoy de acuerdo, tienes razón, don Sata, pero todo eso quedó atrás. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora estoy vestido de la justicia de Jesucristo.
y Él me ha rodeado como un manto de justicia. A ver si le encuentras algún pecado a la justicia de Jesús, pues. A mi justicia sí le puedes encontrar pecado, pero a la justicia de Jesús no. Por lo tanto, yo estoy cubierto. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y a esa justicia no le vas a encontrar pecado alguno. Amén. Ahora, abran sus micrófonos nuevamente para hacer la confesión de fe de este tercer beneficio. ¿Cuál es el tercer beneficio? Tú apunta. Abran sus micrófonos. Isaí. Ujú. ¿Están ahí? Vamos a hacer la siguiente confesión todos. A la voz de 3. 2, 3. Mediante la sangre de Jesús. Mediante la sangre de Jesús. Soy justificado y exonerado. Ya no soy culpable. Dios me ha Dios me ha atribuido su justicia Y y me ha hecho justo como si nunca hubiera pecado. pecado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a hacerlo una vez más todos, por favor. No es momento de tomar desayuno, no es momento de conversar, es momento de escuchar la palabra. Si no tiene su tiempo para escuchar la palabra, quédese en la cama. Vamos a hacerlo una vez más. 2. Sí, a veces tenemos. Jesús. Mediante la sangre de Jesús, soy justificado y exonerado. Ya no soy culpable. Dios me ha atribuido Justicia y me ha hecho justo como si nunca hubiera pecado. Gloria a Dios. Amén. Qué tremendo que es esto. Gloria a Jesús. Ese es otro de nuestros beneficios y tenemos que declarar, confesar la palabra. Mediante la sangre de Jesús hemos sido justificados. Ya no somos culpables. Dios nos ha atribuido su justicia. ¿Cuántos pueden decirle, gracias, Señor? Gracias, porque hoy estoy entendiendo, estoy aprendiendo cosas que wow, estaban escondidas en tu palabra. La Escritura dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estas cosas estaban preparadas para ti. Vamos al beneficio número 4. Santificación. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Y dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Aquí dice Jesús para santificar al pueblo. Él te ha santificado. En el original, santificar está relacionado con la palabra santidad. Y la palabra original es santi. Corresponde a la palabra santo. La Biblia dice que somos los santos. Y la palabra santo significa separado para Dios. Y también significa diferente a los demás. Por eso que la gente piensa, oye, y este era, ya no es. Ahora es otra persona. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, dice la palabra que 11 is 11 o'clock, please. Vamos avanzando. Entonces, aquí hay dos aspectos. Uno de ellos negativo. Hemos sido separados de todo pecado y de todo lo que nos pudiera contaminar. Además, hemos sido hechos santos con la santidad misma de Dios. Hebreos 12:10. Y leemos, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nota que aquí no está hablando de nuestra justicia, ni de nuestra santidad, sino de la santidad de Dios. ¿Cómo participamos de la santidad de Dios? Mediante la sangre de Jesús. Por lo tanto, Jesús, para santificar al pueblo, padeció ante su propia sangre. Vamos a hacer la confesión de nuestra cuarto beneficio. ¿Cuáles son los beneficios? Los voy a leer
nuevamente. Beneficio número 1, redención. Beneficio número 2, limpieza de pecados. Beneficio número 3, justificación. Beneficio número 4, la santificación. Santificación. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Pueden abrir sus micrófonos una vez más. Estamos interactuando. Quiero que usted participe, quiero que usted entienda, quiero que usted crea con su corazón y hable con su boca. A la voz de 3. Mediante la sangre de Jesús, soy santificado, pagado del pecado, apto para Dios, hecho santo con la santidad de Dios. A la voz de 3. 2, 3. Mediante la sangre de Jesús, soy santificado, pagado del pecado, apartado para Dios, hecho santo con la santidad de Dios. Este es nuestro cuarto beneficio. Ya vamos a acabar, faltan 2 más nomás y terminamos. La clase de hoy, o el tema de hoy, o el sermón de hoy, son 7 beneficios de la sangre de Jesús. Porque estamos estudiando la sangre. Esta es la parte número 2 de nuestro tema, la sangre de Jesús. Esta es la segunda y última parte. El quinto beneficio es recibir vida. Levíticos 17. Levíticos 17, 11. Y leemos. ¿Estamos ahí? Levíticos 17, 11. Y leemos. Ahí lo tiene. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Es la sangre la que hace expiación por el alma. La palabra expiación significa cubrir, pero en el Antiguo Testamento es cubrir. En el Nuevo Pacto, la sangre de Jesús no solamente cubre, lo desarraiga, lo quita, lo lava, lo limpia, lo desaparece. Clorox, queda chiquito. Entonces, la vida de Dios está en la sangre de Jesús. La vida de Dios, la vida del Creador está en la sangre de Jesús. Y tal vez nuestra mente humana no puede entender esto, no puede entender la magnitud de lo que está explicando aquí la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Creador es infinitamente mayor a todo lo que Él ha creado. Él creó el universo entero. Si puedes entender lo que encierra la sangre de Jesús, podrías entender que hay más poder en una gota de la sangre de Jesús que en todo el reino de Satanás. Una gota de su sangre. Ya que en la sangre de Jesús está la vida infinita de Dios, una vida que ha existido desde antes que sea creada cualquier cosa, en la sangre de Cristo Jesús. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículos 53 y 57. Juan capítulo 6, versículos 53 y 57, y leemos. Jesús les dijo, de cierto os digo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. ¿De qué está hablando? De la Santa Cena. El pan simboliza el cuerpo molido de Jesús, y el vino o jugo de uva simboliza la sangre de Jesús derramada en la cruz. Entonces, estas escrituras tienen que ver con la Santa Cena. Cuando tomamos la Santa Cena, comemos su carne y bebemos su sangre. Porque Él dijo, coman mi cuerpo y beban mi sangre. Y cuando tomamos la Santa Cena, lo hacemos en memoria de Él. Y participamos del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo.
Veamos 1 Corintios 10, 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Estas escrituras las citamos cada vez que tenemos Santa Cena. Ahora lea 1 Corintios 11, del 23 al 26, y leemos. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebiereis en memoria de mí. Si pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, en la Santa Cena, cuando comemos el pan, recibimos la carne del Señor Jesús. Cuando recibimos la copa, recibimos su sangre. Y haciendo esto, proclamamos su muerte hasta que el Señor venga. Cuando cumplimos con la ordenanza de la Santa Cena, nos situamos fuera del contexto del tiempo inmediato. En ese momento no tenemos ningún pasado, solamente la cruz. Y en nuestro futuro, su venida. Entonces proclamamos su muerte hasta que Él venga. Y cuando lo hacemos, recordamos que Jesús viene otra vez. Una vez más, penúltima vez, no, para hacer nuestra confesión, porque estamos en la parte número 5. Abra su micrófono, por favor. Vamos a hacer la confesión de nuestro beneficio número 5, que tiene que ver con, ¿con qué? ¿Cuál es el quinto beneficio? Recibir la vida. A la voz de 3, 2, 3. Señor Jesús, al recibir tu sangre, recibimos mediante ella tu vida, la vida de Dios, vida eterna, vida divina, vida infinita. vida infinita. Una vez más, todos juntos, por favor, abran sus micrófonos a la voz de 3. 1, Señor 2, Jesús, al 3. recibir tu sangre, Señor Jesús, Señor Jesús, al recibir recibir tu sangre, recibimos mediante vida divina y vida infinita. la vida de Dios, Vida de Dios, vida eterna, Vida eterna, vida divina, vida divina vida divina, vida y vida vida infinita. infinita. Amén. Gloria a Dios. Amén. Continuamos. Sexto beneficio. Ya vamos a terminar porque son 7 nada más. La intercesión. Intercesión. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 22 al 24 y leemos. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Qué hermoso esto. A los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, junto con Dios, el juez, está Jesús. Si solo estaría Dios, el juez, nunca entraríamos. Sin embargo, también está Jesús, el mediador del nuevo pacto, y finalmente nos hemos acercado a la sangre rociada de Jesús que intercede por nosotros en el cielo. Aquí hay un contraste de sangre. Vamos a ver 3 puntos fundamentales de un contraste, y este contraste tiene que ver con la sangre de Abel. Recuerden que Dios le dijo a Isaac, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vamos a ver estos 3 puntos. ¿Ya? Vamos a ver estos 3 puntos. La sangre de Abel fue derramada en contra de su voluntad. ¿Por qué en contra de su voluntad? Porque a él lo mató su hermano, recuerden. Caín mató a Abel.
Entonces la sangre de Abel fue derramada en contra de su voluntad. Pero sin embargo, Jesús entregó su sangre voluntariamente. Ve, la sangre de Abel fue rociada en la tierra. En cambio, la sangre de Jesús fue rociada en el lugar santísimo. ¿Dónde queda el lugar santísimo? ¿Aquí en la tierra? No. Recuerden que el sumo sacerdote, aquí en la tierra, en el templo, tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo. En el templo se dividía en tres: el lugar santísimo, el lugar santo y el patio. En el patio los sacerdotes trataban con el pecado de las personas. Las personas traían su animalito, su cordero, su palomino, y ellos sacrificaban al cordero, oraban. Supuestamente el pecado de esas personas pasaban al animal y ellos sacrificaban el animal, y la sangre de los animalitos cubría el pecado de esas personas. Pero luego tenían que estar viniendo y viniendo porque eso no era momentáneamente. Pero en el lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba una vez y ofrecía sacrificio, la sangre, porque ahí se aparecía Dios, se manifestaba la presencia de Dios. Pero, póngame atención por favor, esto no lo va a encontrar, lo va a leer, pero no lo va a entender. Cuando Jesús resucita, María, ¿a quién se le apareció? A las mujeres primero, María, y ella quiso tocarlo, y Jesús le dijo, no me toques. ¿Por qué le dijo no me toques? Recuerde que en el antiguo pacto el sumo sacerdote tenía que bañarse, limpiarse, ponerse ropa limpia para entrar a la presencia de Dios. Si alguien lo tocaba, tenía que volver a continuar con ese rito de purificación y cambiarse todo para volver a entrar a la presencia de Dios. Y Jesús le dijo, no me toques, porque Él es nuestro sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús tenía que subir, dice, todavía no he subido, todavía no he ido donde papá, llevando mi sangre. Jesús llevó su sangre a la presencia del Padre. Jesús fue llevando su sangre a la presencia del Padre. Y la sangre de Jesús está en el tercer cielo, ahí hablando mejor que la de Abel. Punto C. La sangre de Abel clamaba por venganza. Recuerden que la sangre de tu hermano clama a mí. Venganza desde la tierra, pero la sangre de Jesús clama por misericordia, misericordia, misericordia. Pues Dios está esperando pacientemente que toda persona proceda al arrepentimiento. Este es algo maravilloso. No debemos perdonarlo. Entonces, no debemos perdernos la perdón. Hay momentos en que nos vamos a sentir débiles, bajo presión, y no podemos orar, y flaqueamos. Y si sentimos que no podemos aguantar, que las cosas están difíciles, en ese momento tú tienes que tener presente y tú tienes que saber que la sangre de Jesús ha sido rociada en la mismísima presencia de Dios, y esa sangre está intercediendo por ti y por mí, pidiendo misericordia. Vamos a nuestra sexta confesión y nos falta una más y terminamos con esto. Abran sus micrófonos. Sé que nos estamos demorando un poquito por abrir y cerrar los micrófonos, pero es necesario, por favor. 2, 3, a la voz de 3, 2, 3. Gracias, Señor, que cuando aún no puedo orar, Gracias, Señor Jesús, aún cuando no puedo orar, la sangre de Jesús. Una vez más, todos juntos, a la voz de 3, 2, 3. Gracias, Gracias, Señor. Que aun cuando no que puedo aún orar, no puedo orar, La sangre de Jesús intercede por mí en el cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Amén. Bueno el Señor. Continuemos. Y punto número 7, séptimo beneficio. Con este terminamos. Tenemos acceso mediante la sangre de Jesús. Los últimos dos beneficios de la sangre nos hacen salir del ámbito físico y temporal y nos hacen entrar al ámbito celestial, que es donde queremos estar, porque la palabra nos da libertad, nos da libertad. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 23, y leemos. Así que, hermanos, teniendo libertad
para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión. La palabra correcta ahí es confesión o declaración de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vamos ahora a Hebreos 3:1 y leemos. Por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Nuevamente, la palabra correcta aquí es confesión, declaración de la palabra. Cristo Jesús, nuestra confesión, Cristo Jesús. Aquí dice que Jesús es nuestro apóstol y Él es nuestro sumo sacerdote. Apóstol significa enviado, un enviado. Y Hebreos 4:14. Y la palabra sacerdote, el sacerdote, la función del sacerdote es alguien que trata con el pecado. Esa es la función del sacerdote. Ahora vamos a Hebreos 4:14 y con esto terminamos. Y leemos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Estemos declarando la palabra. Póngase de acuerdo con Dios. Retenga su confesión. Para todos los que han viajado en avión, cuando el avión está en el aire ya, porque cuando despega, obviamente la flight hoster, la aeromoza te dice, por favor, le da Aerolíneas Celestiales, les da la bienvenida. Y les anuncia su viaje de tal hora, de tal sitio a tal sitio. Por favor, abróchense los cinturones. Y luego te hace una serie de cosas, te enseña dónde está el oxígeno, en el supuesto caso que pase algo. Detrás de tu asiento hay un chalequito salvavidas que se infla, y todo eso te dan todas esas pautas. Y después que asciende, dice, abróchense los cinturones y asciende el avión. Pero cuando el avión está en el aire, tú ya te puedes desabrochar el cinturón, puedes ir al baño, puedes leer, puedes escuchar música y lo que tú quieras ahí. Pero cuando está volando y tú escuchas por el altavoz que te dice, abróchense los cinturones de seguridad. ¿Saben por qué te dicen eso? Porque viene turbulencia. Los que han viajado saben de qué estoy hablando, ¿no? La turbulencia que hay en el aire, a veces es fuerte. A veces es fuerte. Entonces, cuando estás en el avión y te dicen que te abroches el cinturón, es porque viene turbulencia. Y la palabra de Dios nos dice que hagamos nuestra confesión. Nosotros le hemos vencido por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Y la palabra de Dios nos dice que hagamos nuestra confesión, nuestro testimonio, que retengamos nuestra confesión, retengamos nuestra profesión, retengamos el testimonio de la palabra y la mantengamos firme sin fluctuar. Hermanos, hay que estar haciendo nuestras declaraciones de fe diariamente. Es como si Dios te dijera, abróchate el cinturón de seguridad porque puede venir turbulencia. Y no dejes que la turbulencia haga que te desabroches el cinturón. Sigue declarando la palabra. Aunque muchos estén en contra de la confesión de la palabra, Marcos 11:23 dice, de cierto te digo, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dude en su corazón, sino que cree, lo que diga, lo que dice, le será hecho. Ahí tienes un testigo. Número 2, tal como creí, hablé. Dios llama a las cosas que no son como que son. Hay muchas escrituras que hablan de que debemos retener nuestra confesión. Los que no creen es asunto de ellos. Pero anda, mira cómo viven después. Tú crees lo que la palabra de Dios dice. Entonces, amados hermanos, abrochémonos el cinturón y sigamos haciendo las confesiones de vida. Les va a llegar al WhatsApp las confesiones diarias. Entonces, vamos a hacer nuestra última confesión y terminamos con esto. ¿Ya? Recuerde que la palabra de Dios es verdad, aunque parezca que va en contra de todo lo que te rodea. La palabra es verdad. Abra sus micrófonos y con esto ya terminamos. A la voz de 3. 1, 2, 3.
Gracias, Señor, que por la sangre rociada de Jesús tengo entrada a la presencia de Dios, más santo al lugar más santo del universo. Más santo del universo. Una vez más, todos juntos. Gracias, Gracias, Señor. Señor, por la sangre Dos, tres. Sangre Gracias rociada a la presencia de Dios. por la sangre rociada de Jesús. Tengo entrada a la presencia de Más Dios, santo del universo. al lugar más santo del universo. Amén. Recuerden, nosotros vencemos a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de nuestro testimonio. Menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Gloria a Dios. La palabra de Dios y la sangre del Cordero. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, por todo lo bueno que eres tú con nosotros, te damos honra, gloria, alabanza y honor. Gracias, Señor, porque esta palabra, la semilla incorruptible de la palabra de verdad, ha sido soltada, Señor, en esta noche, en esta mañana, Padre. Te damos gracias porque esta palabra cambia, esta palabra transforma, esta palabra trae beneficios a nuestra vida. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.